había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de estar nuevamente en tu casa. Gracias, Señor, porque no estamos postrados en nuestra cama o en un hospital. Que, Señor, podemos estar aquí para darte la honra y la gloria. Podemos decir, Señor, que hasta aquí nos has ayudado y honrarte, Padre, con nuestro culto. Te pedimos que tú tomes control de este tiempo, Señor. Bendícenos ahora a través de tu palabra y, Señor, toma el lugar que a ti te corresponde. En el nombre de Jesús oramos a ti, pidiéndote también, Señor, el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a continuar con la enseñanza que hemos tenido, hermanos, acerca de la familia. La iglesia está calendarizado este año, hermanos, con diferentes temas, y el tema para el primer mes, hermanos, es el mes de la familia. Nuestro texto que tenemos ahí, hermanos, hemos compartido en las pantallas, es Josué 24:15. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y estamos haciendo conciencia en eso, hermanos, y queriendo que tomemos nosotros responsabilidad en nuestras familias. Y es interesante, hermanos, porque Josué, siendo el líder de la nación, hermanos, también él reconoce que es la cabeza de su hogar. Nosotros leímos en nuestro programa Efesios capítulo 5, y en Efesios capítulo 5, hermanos, nos habla de esta cuestión de la sujeción. Efesios capítulo 5, vaya por favor ahí a recordar si lo tiene ahí, hermanos, pero en el versículo 23 en particular nos habla de la mujer. Efesios 5, 21 en adelante, hermanos, pero mire versículo 23, dice 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego en el versículo 23 que les comento, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben o lo estén a sus maridos en todo. Aquí hay una cadena, hermanos, que se nos da acerca de la autoridad, hermanos, si estamos bajo autoridad todos. La familia, hermanos, tiene una cabeza en la tierra, hermanos, que es el marido, pero a su vez el marido tiene su cabeza, que es Cristo, hermanos. La iglesia tiene como cabeza a Cristo, y la familia, hermanos, también debe tener a Cristo como cabeza. Hermanos, el marido debe de ser cabeza del hogar, pero debe de tener como autoridad o como cabeza a Cristo. Note usted, hermanos, la figura esta de la cabeza en un cuerpo con muchos miembros, un cuerpo que se necesita para realizar las actividades que se deben de realizar, pero una cabeza que controla, una cabeza, hermanos, que dirige. Mire qué importante es la cabeza, porque es el miembro, hermanos, del cuerpo, el que razona, el que da orden, el que analiza las situaciones. En la cabeza, hermanos, es donde se idea lo que se tiene que hacer en bien de todo el cuerpo. Entonces, yo puse, hermanos, a mi enseñanza en esta tarde, la cabeza es importante para que nosotros como padres de familia entendamos nuestra importancia y la familia entienda la importancia de tener una cabeza, hermanos, pero también que toda la familia entienda lo importante que es Cristo en nuestras vidas como cabeza espiritual. Entonces la cabeza, hermanos, es lo más importante, pudiésemos decir, en el cuerpo. El cuerpo va, hermanos, hacia donde la cabeza lo dirige.
El cuerpo se mueve hacia donde la cabeza le indica que se debe de mover. Pero imagínense, hermanos, un cuerpo sin cabeza. Y es por eso creo que Pablo, hermanos, en sus escritos, en sus cartas, usa mucho la figura esta. Hay una frase, hermanos, o un dicho popular, cuando la persona no tiene definido lo que debe de hacer y se mueve de un lado para otro sin un objetivo fijo, sin una razón lógica de lo que está haciendo, hermanos, dice que la persona anda como gallina sin cabeza. Yo no sé, ¿verdad? A lo mejor no le ha tocado ver, pero esta frase, como gallina sin cabeza, creo que es allá cuando en los ejidos, los granjeros o los que tienen sus animales, sus gallinas, le dan el machetazo a la cabeza de la gallina, le mochan la cabeza y el cuerpo todavía a veces anda moviéndose, pero no tiene cabeza, pero se anda moviendo no está fijo, no está, o sea, no hay una razón, se mueve porque se mueve, pero no, ¿qué va a hacer sin cabeza? No va a ver para dónde se mueve, no va a poder alimentarse, no escucha. Entonces, ¿se imagina usted? O sea, la cabeza, ahí tiene los ojos, ahí tiene la boca, ahí tiene los oídos y le orientan y esto se necesita y la cabeza entonces manda a dónde se tiene que mover el cuerpo. Pero imagínese sin cabeza. ¿Sí se imagina? El animal, la gallina, dándose golpes, yendo hacia lugares que no están bien, quizá poniéndose más en peligro. Así es, hermanos, una familia sin cabeza. La cabeza es importante. Si Dios te ha puesto a ti, padre de familia, como cabeza del hogar, tienes que hacer tu función de cabeza del hogar. Si no, qué peligroso el cuerpo caminando sin un rumbo definido, sin una razón lógica de lo que él está haciendo, porque no tiene cabeza. La cabeza, hermanos, es muy importante. En el tiempo antiguo, en el tiempo de los jueces, nosotros leímos allá, Jueces 21-25, una situación también muy peligrosa, porque dice que en aquel tiempo, dicen en Jueces, no había rey en Israel. ¿Qué quiere decir, hermanos? No había cabeza. Era un cuerpo, el pueblo de Israel era un cuerpo, pero no había cabeza. No había quien viera los peligros, no había quien aconsejara, no había boca, no había quien oyera, escuchara también las situaciones de riesgo, de peligro. No había cabeza, hermanos. ¿Y qué era lo que pasaba? Dice el pasaje, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a la imagen, hermanos. La mano, el pie, hermanos, haciendo lo que ellos piensan que es correcto. Pero la mano no tiene ojos, ni tiene boca, ni tiene oídos. La mano no tiene la inteligencia, el razonamiento. Pero bueno, como no tiene cabeza, como no hay cabeza, cada uno de los miembros del cuerpo hace lo que bien le parece. Ahora póngalo a ver en la iglesia o póngalo a ver en su familia. Si tú no estás tomando esa responsabilidad y no estás siendo la cabeza, o si la familia, hijos o esposa y el propio marido no están queriendo dar lugar a la cabeza que es salud. ¿Qué es quién? Cristo, salud. Entonces, ¿se imagina? Te hace lo que quiere, vive como quiere, pero no tiene
eh, una visión de lo que debe de hacer. Hermanos, entonces, en la familia, hermanos, hay una cabeza aquí en la tierra que es el Padre. Pero a su vez, hermanos, deben de estar dirigidos por una cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza, hermanos, de la iglesia, pero Cristo es también la cabeza de cada hogar. Entonces, ya tiene usted en mente, hermanos, esta idea. La cabeza es importante. Ahora, hermanos, ¿cómo sería una familia sin cabeza? Mire cómo sería una familia sin cabeza. Hermanos, número uno, vamos a empezar ahí con la enseñanza. Una familia sin cabeza es una familia sin autoridad. Sin autoridad. Mire, cuando Dios llama a Josué, vamos a Josué capítulo 1, cuando Dios llama a Josué, allá en Josué capítulo 1, muere Moisés, que era el líder, luego Dios llama a Josué, y Josué, hermanos, se presenta al pueblo, y se habla, hermanos, como él ahora va a ser el líder, y el pueblo le responde, versículo 16, ¿lo tiene usted ahí? Josué 1:16. Dice, entonces respondieron a Josué, ¿quién? El pueblo. Dice, respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Hermanos, ellos estaban dispuestos a tener como cabeza a Josué, pero ellos pedían, hermanos, así como obedecimos a Moisés, te obedeceremos a ti. Pero ellos pusieron una condición. Y no es que cuestionaran su liderazgo, pero es necesario, hermanos, para que les fuera bien esto. Le dijeron solamente, ahí lo tiene versículo 17, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esa era una cosa, que Jehová esté contigo. Versículo 18, cualquiera que fuere rebelde a tus mandamientos y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Otra cosa que pedían ahí, solamente, ¿lo tienen, hermanos, ahí? Que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, esas dos cosas le pidieron a Josué. Hermanos, y tenemos número uno, dije, una familia o una cabeza sin familia es una familia sin autoridad. Hermanos, Dios tiene que estar con nosotros. Esa es la primera cosa, hermanos, que debe de tener un jefe de familia. Hermanos, asegurarnos que Dios esté con nosotros. La primera, hermanos, condición que el pueblo le dijo a Josué, dijo nada más que Dios esté contigo. Hermanos, tenemos que tomar nuestro rol en la familia como cabeza del hogar, hermanos, pero tenemos asimismo que sujetarnos a nuestra cabeza que es Cristo. Hermanos, que Dios esté contigo para que tú puedas guiar a tu familia de manera correcta y que no enfrente peligros. Es necesario, hermanos, que la presencia de Dios esté en tu vida. Hermanos, el jefe de familia tiene que asegurarse que lo que hace, lo hace bajo la dirección de Dios. Que Dios está caminando con él, hermanos, apoyándole en cada situación que va a enfrentar. Y sabe que la familia va a estar confiada. Hermanos, y la familia va a obedecer. Y la familia se va a sujetar y se va a someter. Pero dice, solamente que Dios esté contigo. Que Dios esté contigo. Una condición, hermanos, que el pueblo de Israel le puso a Josué es que Dios estuviera siempre con él. La otra condición es, hermanos, que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe qué está hablando? Que tú seas ejemplo para nosotros. Hermanos, el padre de familia, la cabeza del hogar, tiene que ser ejemplo para la familia. Esforzarte. He estado yo manejando esta idea, hermanos, del esfuerzo. Lo he hablado con ustedes.
Hermanos, he estado estudiando y con mi mente en el esfuerzo que tiene uno que tener. Hermanos, el esfuerzo, y me lleva a lo que yo he estado pensando, es sacrificio. Hoy mismo, hermanos, estaba yo preguntando a las hermanas de la femenil. Tenemos una visión, tenemos una idea para el departamento, y la pregunta que hacíamos es: ¿qué estoy dispuesto a hacer para que eso se logre? Hermanos, eso nos lleva a esfuerzo, ser valientes, esforzarnos. Eso nos da, hermanos, de ser ejemplo para nuestras familias. Padre de familia tiene que ser ejemplo. Hermanos, yo tengo que ser ejemplo en una vida íntegra, tengo que ser ejemplo en fidelidad a Dios. ¿Cómo pido que mi familia sea obediente a Dios o que sea obediente a mí si yo no tengo a Dios conmigo? Es decir, si yo no estoy caminando con Dios. Dice, acuérdese, una condición es solamente que Dios esté contigo. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con la familia, hermanos, todo va a ir bien. Mire, ¿sabe qué? Estamos hablando de los versículos 16 al 18 del primer capítulo de Josué. Antes de estos versículos, dice la palabra de Dios en ese llamado a Josué, dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, el pueblo quizá entendía esto. Si Dios está con el líder, si Dios está con la cabeza, hermanos, va a tomar buenas decisiones y todo le va a salir bien y la familia va a ser llevada bien. Pero a esas dos condiciones, hermanos: una, que Dios esté contigo, y la otra, que seas ejemplo. Sé ejemplo. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Mire, yo veía en este libro de Josué, ¿a qué se tenía que esforzar Josué? No se tenía que esforzar en pleito, en la batalla, en la guerra. No se tenía que esforzar, hermanos, en cosas de él particularmente. Se tenía que esforzar en ser obediente a la palabra de Dios. En estar, hermanos, pegado a la palabra de Dios. Y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, es lo que le requería a Josué, el esforzarse y ser valiente. Va a haber días, hermanos, en que quizá no queremos tener nuestra actividad dentro de la iglesia, hermanos. Ahí es donde tú tienes que esforzarte y ser valiente para ser ejemplo. Para ser ejemplo. Hermanos, grandes familias, grandes hombres de Dios. Ayer escuchábamos el ejemplo. Voy a decir los que fueron a la conferencia, los que no conocen a la familia. Y el pastor predicador, el pastor Olivo, daba un poco de cómo Dios había bendecido al pastor Francisco con su familia. Y yo no sé qué tanto conozcan, pero es bendecido con una familia. Pero, hermanos, yo estoy seguro que el hermano cumplió con estos requisitos. Se esforzó. Fue valiente, hermanos, a tomar la decisión de primero él tener la autoridad de Cristo, que Cristo sea la cabeza, y luego él, hermanos, con esa autoridad también dirigir a su familia. Entonces, debemos de tener a Cristo con nosotros y debemos de ser ejemplo. Pero si no hay cabeza, hermanos, es una familia sin autoridad. Hermanos, y Josué tenía la autoridad ahí. Si no hay cabeza, no habrá, hermanos, no hay obediencia a Dios y no hay ejemplo. Si Cristo no es la cabeza del hogar, o si tú, padre de familia, no tomas el ser la cabeza del hogar, no hay estas dos cosas. No hay obediencia a Dios y no hay ejemplo. Y no hay ejemplo. En la mañana otra vez hablaba con las hermanas y veíamos 2 de Timoteo 1:5. Pablo le dice a Timoteo, hablando de la fe no fingida, y le dice: esa fe que estuvo primero en tu abuela Loida, luego en Eunice tu madre, dice, y estoy seguro que en ti también. Hermanos, un ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para nuestra familia. Tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos. Te debe, hermanos, de dar vergüenza
así, incluso tener menos actividad en la iglesia que tu familia. Te debe de dar vergüenza faltar a los cultos, llegar tarde a los cultos, o que tu familia te ande moviendo. Regresa, hermanos, la cabeza es la que debe de decir, pero tiene que tener como cabeza a Cristo. Hermanos, la cabeza eres tú como padre, y tú tienes que tomar responsabilidad. Pero si no hay cabeza, no habrá obediencia a Dios, no hay ejemplo. Mire, un padre que se deja guiar por Dios, que se deja dirigir por el Espíritu Santo, pone en práctica la palabra de Dios y es una bendición para toda su familia. Hermano, se deja guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios le va a ir indicando y va a poder librar de peligros. Dice la Biblia en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, que me va a hacer ir por el lugar por donde yo debo de ir. Vaya por favor a Primera de Corintios, capítulo 11. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Versículo 3. ¿Está ahí? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Hermanos, pero un padre es la cabeza del hogar, pero un padre que se deja guiar y dirigir por Dios, hermanos, pone en práctica los principios de Dios. Hermanos, las funciones de la cabeza, para pasar a los siguientes puntos. Ya lo adelanté ahorita, las funciones de la cabeza, hermanos. ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos, hermanos? En la cabeza. ¿Dónde están los oídos? En la cabeza. ¿Dónde está la boca? En la cabeza. ¿Sabe que hay gente que ha preguntado, y si un ser vivo, si un animal, cualquier ser vivo, no tiene la cabeza, porque hemos dicho, luego pueden vivir un tiempo de los animales, y luego dice, pero si puede vivir, esa pregunta, ¿qué piensan, hermanos? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a oír? ¿Cómo va a ver? En la cabeza están esas cosas, los ojos, la boca, los oídos. Son funciones vitales para que un cuerpo esté bien. ¿Cómo va a ser, hermanos, una familia? ¿Cómo va a funcionar sin cabeza? Mire, una cabeza sin familia, dije, es una cabeza sin autoridad. Una cabeza sin familia es una cabeza que no ve, que no ve. Hermanos, indiferencia. Es que no ve, y hermanos, quizá no quiero decir en todo sentido, bueno, pero no tiene la cabeza, no ve, ¿cómo va a ver? Hermanos, y cuando no hay una cabeza en el cuerpo, o no hay una cabeza en la familia, o Cristo no es la cabeza de esa familia, hermanos, no puede ver los peligros que vienen, porque hay una indiferencia. En la mañana veíamos en la predicación la vida de los hijos del profeta Elí. ¿Sí? Una vida desordenada. Dice, era pues grande el pecado de estos jóvenes, porque no solo pecaban ellos, dice, sino que hacían pecar con ellos a todo el pueblo. Pero tenían un papá, y un papá que era profeta, sacerdote, perdón. Un papá y pensamos, ¿a poco no se daba cuenta? Hermanos, pero si no está Cristo como cabeza del hogar, hay una indiferencia. Mire, ¿y sabe qué? El pastor predica y habla de situaciones que se están viviendo,
Y dice, hermano, tengan cuidado. Hermano, tenga cuidado con su tiempo devocional a Dios. Hermano, tenga cuidado con las amistades de sus hijos. Hermano, mire lo que está pasando, tenga cuidado. Hermanos, ¿y sabe qué es mucho del pensamiento y la respuesta de las familias? No pasa nada. No pasa nada. El pastor es exagerado. Hermanos, ¿por qué? Porque no ve. Hermanos, no hay una cabeza y no ve. La vista, hermanos, los ojos están en la cabeza. Los hijos, hermanos, tienen que estar bajo la supervisión de los padres también. Hermanos, no quieren ver lo que hacen ellos. Hermanos, ahí este hombre Elí parece que no se daba cuenta todo lo que estaba pasando con sus hijos. Y a veces así somos como padres. No queremos ver lo que hay en nuestras familias. Y no queremos ahí poner atención. Hermanos, y todavía Dios está hablando a nuestra vida, estamos pasando cosas difíciles en nuestra familia, y sabe que siempre va a ser lo que más en peligro te va a poner, porque siempre estás pensando que alguien fuera de ti está cometiendo errores y eso te está perjudicando a ti. ¿No me entendió? Estamos pensando que lo que está pasando en mi vida, en mi familia, es porque alguien fuera de mí está cometiendo errores. Hermanos, no ve porque no hay cabeza. Las funciones, hermanos, de la cabeza, ahí está una, tiene que ver. Ahora, si estamos viendo, hermanos, situaciones en nuestra familia, nuestros hijos, dice la palabra de Dios que la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Qué quiere decir? Que el muchacho es necio. El muchacho no tiene un buen discernimiento. Por eso Dios puso en la familia padres. No para que, es que él le gusta, es que él que haga lo que él piense. No podemos estar controlando su vida. Entonces dime nada más, porque eres padre. ¿Qué definición tienes tú de tu rol como padre? Un padre es la cabeza y en la cabeza están los ojos para que vean lo que está pasando con el cuerpo. Un miembro del cuerpo está en peligro, yo tengo la responsabilidad porque yo veo. ¿Está entendiendo? Yo veo. Una vez un hermano me dice, hermano pastor, dice, yo creo, y él me dijo así, yo creo que ustedes como pastores tienen, no hay cómo explicarle, hermano, dice, pero tienen una, como una visión más profunda de las cosas. Y yo lo entendí, o sea, es más, creo que hay una palabra en la Biblia que se usa, más avispado, más listo, rápido te das cuenta que algo no está bien. Y le digo, pues sí, hermano, puede ser, pero es igual que debe de haber en los padres. Los padres nos damos cuenta cuando esa actitud de mi hijo no es correcta, esa amistad de mi hijo no es correcta, ¿verdad? Esas salidas de mi hijo no son correctas, esa relación de mi hijo no es correcta. Y dice, ay, es que no quieres que hagamos nada. Es que como padre tenemos ese deber, porque somos la cabeza. Ellos no ven porque no son la cabeza, pero la cabeza tiene ahí los ojos y puede ver el peligro. Hermanos, y somos crueles si no les avisamos, hermanos, del peligro que corren. ¿Está entendiendo esto? Acuérdese, el joven o el muchacho es necio, no tiene experiencia. Por eso, hermanos, en esa economía familiar hay un padre que es cabeza, es en quien le va a dirigir. Hermanos, pero somos crueles si no les avisamos, hermanos, que ellos, ¿sabe qué pasó con estos hijos de Elí? Ellos murieron. Dios determinó que ellos murieran.
Y ni siquiera Elí tuvo el de decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque dijo Dios, le dijo al profeta, dijo, y van a morir por el pecado, dice, que él sabe. Hermano, nosotros como cabeza vemos. Pero si no hay una cabeza, hermanos, esa función no va a estar, la de ver, no vamos a poder ver. Hermanos, no podemos decir que no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro, y quizá, hermanos, porque Cristo no domina nuestra vida, pero hermano, si no está habiendo una participación activa en la obra de Dios en cualquiera de los ministerios, lo más simple pudiera decir yo, hermanos, para un creyente maduro, como la mayoría de los que estamos aquí, lo más simple sería estar en las reuniones establecidas por la iglesia. No estamos hablando quizá ni de predicar, ni de evangelizar, ni de discipular. Estar en la iglesia. Si no estamos en la iglesia, no podemos decir que no nos damos cuenta que algo no está bien. Hermanos, a poner resistencia yo mismo en mi vida para una actividad de la iglesia, algo no está bien en mi vida. Dice la palabra de Dios, mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si no hay ese sentir en mi vida, hermanos, algo no está bien. No digamos que no nos damos cuenta, hermanos, cuando algo está pasando en nuestra vida. Vaya Isaías, por favor, Isaías capítulo 30. Y nada más quiero que vea usted el texto y quiero tocar ahí una palabra que viene, que quizá usted lo va a entender rápido, la figura ahí. Versículos 13 y 14. De Isaías, versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos todos? El pueblo andaba en pecado, hermanos. Andaba mal, estaba yendo a buscar a otras partes lo que debía de tener en Dios. ¿Sí? Lo que debía de tener en Dios. Lo que Dios debería, lo que Dios tiene para el creyente debe de tener su confianza plena en Dios. Jehová es mi pastor, dice el Salmo. ¿Cuánto? Nada me faltará. Nada. Hermano, yo debo de tener la confianza en Dios completamente. La figura aquí es, no me debo de ir a Egipto, no debo de ir a buscar con Faraón, no debo de ir a buscar en otro lugar lo que Dios promete que me va a proveer. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, iba a Egipto o tenía el pensamiento, hermanos, de ir a Faraón o quizá de poner su confianza en otras cosas que no era Dios, hermanos, dice, es un pecado. Es un pecado, hermanos, y era lo que estaba pasando aquí. Mira el versículo 2, dice, por tanto el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra, y note lo que dice, y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Hermanos, el quitar nuestra confianza de Dios es un pecado. Y ese pecado debe usted de tomarlo en cuenta. En la mañana el predicador decía, corremos con consejeros. ¿Cómo se llama? Terapeutas. ¿Cómo dijo? Psicólogos, ¿verdad? Ponemos la confianza en otras cosas. Ponemos la confianza en nosotros mismos. Es que yo tengo que estar ahí al pendiente. Es que yo tengo que estar al cuidado. Es que si yo no voy, es que si yo no le digo, es que si yo no estoy, es que si yo no ando. Hermanos, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Dios va a dar lo que tú necesitas. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en psicólogos, trabajo, nuestra propia capacidad, que no dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, cuando nosotros ponemos eso, es un pecado. Es un pecado que a veces no queremos ver. Hermanos, debemos de darnos cuenta, dice, es como una grieta que amenaza ruina. Se va a abrir, sí sabe que es una grieta, ¿verdad? Se va a abrir, dice, como en caída vertical, una caída vertical, dice, en una pared elevada, súbita. Y luego, note lo que dice el versículo 14, dice, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Hermanos, tenga cuidado. Pero ¿sabe qué? Esa es una de las funciones de la cabeza. La cabeza tiene que ser Cristo, luego el papá. Hermanos, pero acuérdense, si no hay cabeza, es una familia que no ve, no se da cuenta. Otra de las funciones, hermanos, de la cabeza es nuestro punto número 3. Es una familia sin cabeza es una familia sin oídos para oír. Es interesante, ¿no? Que dice la Biblia. El que tenga oídos, oiga. Y uno se le hace muy extraño. ¿Cómo no va a tener oídos? Pues claro que tiene oídos. Pero ¿qué tal si no tuviera cabeza? No hay ahí donde está el oído. Está el cuerpo, pero no está la cabeza o no está en su función. Hermanos, una familia sin cabeza es una familia sin oídos. Mire Proverbios 21. A ver si podemos entender ahí por Proverbios 21, capítulo 21, versículo 13. 21:13 de Proverbios, hermanos, por favor. Dígame cuando llegue ahí. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Por qué traemos este texto, hermanos? La familia sin cabeza, hermanos, es una familia sin oídos, que no escucha. Hermanos, y no tomar el lugar, hermanos, de cabeza de nuestro hogar, es no tener ahí el oído. Hermanos, y cerrar el oído al clamor de un pobre es algo malo, no debemos de ser así. Hermanos, es algo terrible. En la mañana, mismo en la mañana, hermanos, estábamos viendo la situación del Señor que nos visitó. Y yo tengo que tener cuidado por lo que comenté que ha pasado, pero qué feo, ¿no? Cerrar el oído a una necesidad. Hermanos, pero es más feo cerrar el oído al clamor de la familia. La familia necesita, como cuerpo, necesita una cabeza que oiga y que actúe, que dirija, que tome el control, que tome el control. Que diga, ¿sabes qué? Este rumbo no está bien, vamos a cambiar y vamos a dar otro rumbo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quieres que lo haga el pie? ¿Quieres que lo haga la mano? ¿Quién lo va a hacer, hermanos? La cabeza. Una familia sin cabeza es una familia que no escucha, no oye. Qué triste, hermanos, ver que tu familia, por la falta de cabeza, por la falta de autoridad de Cristo en ti o de ti mismo, está tomando rumbos que no van a favorecerles. Dice, cerrar el oído al clamor del pobre, hermano, no está mal. Pero cerrar el oído al clamor de la familia, de la esposa, de los hijos, hermanos, eso también es pecado. Está mal. Hermanos, yo tengo que tomar mi lugar de autoridad. Quizá pudiera decir, pues ya dije, va. Es tu responsabilidad. Ponle atención a tu familia. Hagan algo. Hagan algo. Mi idea que he estado manejando, sacrificio. Tenemos que hacer algo. ¿Sí?
quieres tener un título universitario, pero pues tienes que inscribirte en la escuela, tienes que ir a estudiar, tienes que dejar algunas cosas o sea, todo requiere de un esfuerzo. ¿Quieres que tu familia esté bien? ¿Que sean bendecidos? ¿Que Dios esté dirigiendo tu hogar? Toma tu responsabilidad. No cierres tus oídos. Pon atención a tu familia. Tengan tiempo devocional. Lean la Biblia juntos. Oren juntos. Qué bendición, hermanos, como familia poder estar en las actividades de la iglesia. El viernes ir al Pocito todos como familia. ¿Qué dice la hermana? Es que casi no me saca el viernes a las 6, hermano. Sáquela a dar la vuelta ahí. Si quiere disfrutar más, no agarre el carro, váyase caminando tranquilamente, invitando a personas que se tope. Vamos a tener un culto, le invitamos. Vamos a tener una reunión, vamos a cantar, le invitamos. Porque si se queja o no se queja la hermana. Es que casi no pasas tiempo conmigo, te la pasas en el trabajo o te la pasas fuera. Agarren tiempo, vénganse al culto juntos, convivan juntos, salgan a visitar juntos. Pero tiene alguien que tomar ahí atención y este tiene que ser la cabeza. Ponle atención a tu familia, tengan tiempo devocional. Entonces, las funciones de la cabeza, ahí está, puede ver, puede oír. Y una función más, un cuarto punto. Una familia sin cabeza es una familia que no habla. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2, por favor. Vamos a segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículos 1 y 2. Segunda carta a Timoteo 1 y 2. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Pero, mire, hermano, esa es una cosa que yo me he topado. Como familias queremos compartir, queremos estar juntos, queremos convivir, pero no se va a poder. Por eso recomendamos, ¿verdad? No recomendamos, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Que los dos tengan el deseo y los mismos intereses, buscar a Dios, servir a Dios, convivir, hermanos, en familia. ¿Lo tiene ahí? Entonces ahí, hermanos, ahí está la función de hablar. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús, o Jesucristo, dice, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjese lo que le encarga Pablo a Timoteo. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, hable. La función de la cabeza es hablar. Tome tiempo, hermanos, para platicar con su pareja, para platicar con sus hijos. ¿Cuándo tengo que hablar, hermanos? Siempre tenemos que estar hablando. Si es la palabra de Dios, hermanos, el mandamiento, hermanos, las filacterías, hermanos, que vemos en Deuteronomio capítulo 6, dice, las hablarás a tus hijos, al acostarte, al levantarte, cuando vayas en el camino. Siempre tenemos que estar hablando con nuestros hijos. Hermanos, hable, aconseje, platique. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo, ¿cuándo, hermanos? A tiempo y fuera de tiempo. Siempre esté, hermanos, tomando tiempo para hablar con su familia. Ahora, ¿sabe qué, hermanos? A veces no tenemos un buen consejo, no sabemos hablar. Hermano, lea la Biblia. Lea la Biblia, ahí se quita usted responsabilidad. Lea la Biblia. ¿Cómo debe de ser el creyente? ¿Cómo debe de ser la familia creyente? Hermanos, pero si no hay cabeza, no hay, hermanos, quien hable. Si no hay cabeza, no hay quien hable. Hermanos, pero hable, aconseje, dice ahí, exhorta, redarguye, reprende. Hermanos, pero platique con su familia. Dice aquí tiempo y fuera de tiempo. Yo particularmente, hermanos, yo estoy muy en contra, si se puede usar esto, de los teléfonos celulares. Una vez una joven
que ya no está con nosotros, ya se matrimonió, pero esta joven me dijo, pastor, ¿usted qué piensa del ayuno? No somos muy asiduos a practicar como iglesia ayuno. Y yo le dije, pues es que la Biblia dice que tiene que haber ayuno y oración. Le dije, ayuno, salud, ¿qué es ayuno? Pues que no comen, pastor, así. Ayuno, le entiendo, le digo, mira, ayuno yo entiendo es limitarte de algunas cosas para darle prioridad a otras o tener tiempo para otras. Y a lo mejor ella pensó como que al pastor no le conviene mucho el ayuno, ¿cómo se llama? De alimentos. Y no, pero yo le digo, fíjate que nos haría mucho, mucho, muy bien un ayuno de redes sociales. ¿Sí entiende cómo? Todo el día o todo el mediodía no toques tu teléfono. Ayuna. ¿Qué quiere decir? Abstente. Para que dediques tiempo a la lectura y a la oración. Hermano, y qué bueno que hiciéramos eso, pero aunque no dedicara tiempo a la lectura y a la oración, con que usted dejara de ver todo lo que se ve en las redes sociales, todo lo que se escucha, muy triste, hermanos, porque gente creyéndose o haciéndose pasar por cristianos y diciendo cosas que a veces hasta dicen que así dice Dios, que así dice la palabra de Dios y que son pura mentira. Y como no leemos la Biblia, hermanos, sí creemos que la Biblia dice así. Nos haría mucho muy bien, hermanos, un ayuno de redes sociales. Lo más que he podido hacer, hermanos, es trabajar a tener redes sociales apuntando a lo que necesita la iglesia. Saludarnos, mandarnos bendiciones, ¿verdad? Publicar la meditación diaria con el texto del día, para que, hermanos, de los 30 que somos, para que 4 o 5, no sé si lo leen, pero de perdido veo que ahí pasaron por ahí, ¿verdad? Pero eso es lo más que hemos llegado. Pues es lo que quiero hacer. Pero, hermanos, hablar, tomar tiempo, hermanos, de devocional, ayunar, decía esta joven, ¿verdad? Ayunar, quitar, hermanos, de en medio las redes sociales. Saludamos y una serie de cosas a gente que no está con nosotros, gente hasta de otros países, y a veces somos hasta muy amables, ¿verdad? 1000 bendiciones, que este día sea maravilloso y un montón de, y la persona que tenemos allí en un lado, a los hijos, al esposo, a la esposa, no sé si esa es la percepción errónea que tengo yo, eso es lo que yo veo, ¿sí? En las reuniones de familia o en la casa. Hermanos, dice la Biblia, estuve yo compartiendo Efesios 5:26 creo, o 4:27, que dice, airaos pero no pequéis, 4:26. Y yo me he molestado, hermanos, en reuniones donde cada quien en el teléfono. Y si usted lo va a ver alguna vez, yo me siento incómodo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O cómo nos estamos comunicando por teléfono? Así, me molesta. Yo tengo trabajo a veces que hacer y tengo cosas que hacer, pero cuando tengo visitas, trato de dejarlo. A veces mi esposa, porque como yo soy así, a veces mi esposa me dice el teléfono, pero por ejemplo ahorita, hermanos, se va el día y ya trato de mandar, de tener ¿cómo se llama? La meditación y mandarla en el día. Entonces son las 11:30, 11, y en ese rato agarro yo mi teléfono y mi esposa me dice, hey, deja ya el teléfono. Pero bueno, a veces digo, estoy haciendo algo que creo que es bien, no estoy ahí viendo chismes ni nada de eso.
pero en ese rato, pero no estoy bien con eso, porque tenemos que hablar, platicar entre nosotros. Hermanos, pero si no hay una cabeza, no va a haber esa comunicación. Padres, hermanos, tienen que hablar con sus hijos. Hijos tienen que contar a sus papás sus problemas, las situaciones que pudieran estar viviendo. He platicado con jóvenes, adolescentes aquí abajo en el lugar donde nos juntamos y en la plática, porque es lo que yo tengo, le digo, ¿cómo andas en la escuela? ¿Cómo te va? Y tienen ahí sus situaciones, jóvenes de 14, 15 años, situaciones que los ponen mal, los meten en depresión, en tristeza. Y yo trato de hacerles ver que quizá a su edad ven estos problemas como una cosa muy grande, pero que no pasa nada. Que no pasa nada, que no tienen por qué angustiarse. Yo veo a veces jóvenes porque sus papás los van a regañar o les van a llamar la atención con algo, una mala calificación o una travesura que hicieron y pueden tomar decisiones que no son correctas. Y yo le digo, no pasa nada. Yo he hablado con mis hijos y le digo, hijo, no hay problema con eso, ten cuidado, pero pues bueno, esto se puede solucionar, no hay nada de qué, nada más siempre habla conmigo, dime las cosas. Hermanos, hijos, cuenten a sus padres los problemas. Pues para tener una familia con cabeza, procure escuchar, procure ver, procure hablar y deje que Dios gobierne su vida y su familia. Pero es importante la cabeza, hermanos, la cabeza es lo más importante quizá. Espero que usted pueda meditar en esta enseñanza y pueda entenderlo, hermanos. Entonces, una familia sin cabeza es una familia sin autoridad. Como en la cabeza están las funciones, una familia sin cabeza es una familia que no ve, una familia que no oye y una familia que no habla. Dios les bendiga, hermanos.